ya me salvo hasta su mansión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, el hogar más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar más allá del sol. Cada raza de linaje humano puede impartirle plena salvación. Y una bella casa hecha por su mano fue a prepararle a la santa opción. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar más allá del sol. En nuestro caminar necesitamos de alguien especial y es Cristo Jesús quien debe dirigirlo. Por eso debemos solicitarle a Él que esté en nuestro caminar. Cantemos ahora En mi caminar. Todos mis tesoros pueden desaparecer. Lo que amo hoy tal vez mañana ya no esté. Pero a mi lado siempre alguien estará. Mi vida cambiará, mis planes guiará. Cada día vuelvo a despertar por su poder. Y su voz me llama cuando ve que caeré. Encomiendo a Cristo mi camino porque sé que si confío en Él hará. Mi Señor, siempre estás tan cerca de mi corazón. Tu amor jamás me abandonará. Que tu luz me mantenga siempre lejos del dolor. En mi porque mis errores en el mar te olvidarás, y como la nieve tu pureza me darás. Con cada segundo de mi vida que se va, entrego todo a ti y siento paz. Mi Señor, siempre estás tan cerca de mi corazón. Tu amor jamás me abandonará. Que tu luz me mantenga siempre lejos del dolor. En mi caminar. Mi Señor, siempre estás tan cerca de mi corazón. Tu amor jamás me abandonará. Que tu luz me mantenga siempre lejos del dolor. En mi caminar.
Gloria a Dios, gloria a su nombre. En la vida, nosotros necesitamos de una persona que nos supla nuestras necesidades. Las cosas que vivimos día a día a veces nos dejan agotados. No sabemos qué hacer, pero debemos recordar que siempre Cristo Jesús es la fuente de vida eterna. Amén. Fuente de la vida eterna y de toda bendición, exalzar tu gracia tierna debe todo corazón. Tu piedad inagotable se deleita en perdonar. Solo tú eres adorable, gloria a ti debemos dar. Queramos cantar, entonados por la fuente que viniste a rescatar. De los cielos descendiste, porque nos tuviste amor. Tierno te compadeciste y nos diste tu favor. Toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad, de tu espíritu los dones y de toda santidad. Guíanos en la obediencia, humildad, amor y fe. Nos ampare tu clemencia, Salvador, propicio ser. Feliz el día en que escogí servirte, mi Señor y Dios. Preciso es que mi gozo en ti lo muestre hoy con obra y voz. Soy feliz y en su favor me gozaré. En libertad y luz vení, cuando triunfó en mí la fe. Y en caudal carmesí, salud de mi alma enferma fue. Del mundo oscuro ya salí, de Cristo soy y vivo es Él. Tus sendas compras he seguir, resuelto a hacerle siempre bien. Soy feliz y en su favor me gozaré. En libertad y luz vení, cuando triunfó en mí la fe. El caudal carmesí, salud de mi alma enferma fue. Repósate mi corazón, a tus contiendas voy a fin. Tendrás más noble posesión y parte superior de sí. Soy feliz y en su favor me gozaré. En libertad y luz vení, cuando triunfó en mí la fe.
Amén. Gloria a Dios. Feliz sábado, hermanos. Dios les guarde y les bendiga. Estamos aquí con el compromiso de la lección de la escuela sabática, pero antes vamos a tener una breve oración. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, te alabamos, te glorificamos, te damos gracias, Señor, por este sábado glorioso, que en tu infinita misericordia nos da la oportunidad de gozarnos y alegrarnos en tu presencia. Te imploramos, Señor, que ilumine nuestra mente al estudiar tu palabra, la mente de cada hermano aquí presente, cada alma, Señor, que se prepara para el encuentro contigo, que tu gracia le sostenga y nos haga cada día más acepto delante de tu presencia. En el nombre de Jesús. Hermanos, estudiamos la última lección de esta unidad de estudio, titulada Hacer amigos para Dios. ¿Cómo se llama la lección que estudiamos esta semana? Un paso de fe. Pero este título lo vamos a considerar en todo lo que hemos venido estudiando de esta unidad de estudio. ¿Cómo hacer amigos para Dios? ¿Alguien se animaría a decirme qué implica un paso de fe? Durante la semana lo que estudió, ¿qué entendieron ustedes? ¿A qué paso de fe se está refiriendo la lección de esta semana? Ok. Hermanos, el título de un paso de fe es el tema final de la unidad de estudio que hemos venido estudiando, cómo hacer amigos para Dios. Esta unidad de estudio está basada en lo que es la obra misionera. Todos estamos llamados a involucrarnos a la gran obra misionera. Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo del 5 al 7 nos dice allí: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en ¿quién? En Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a ¿quién? Hecho semejante a los hombres. El mayor ejemplo lo tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Pablo nos dice allá que tengamos ese sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál fue ese sentir que hubo en Cristo Jesús? Bueno, ese sentir que hubo en Cristo Jesús es sencillamente que Él es Dios. Pero el hecho de que Él sea Dios no fue motivo, no fue razón para Él aferrarse a esto, para Él agarrarse del hecho de Él ser Dios. Él quería salvar a la humanidad. Él vino para salvar a la humanidad. Y para salvar a la humanidad, ¿qué hizo Él? Se humilló. Se humilló. No le importó ser Dios. No tomó en cuenta, dejó su gloria, su esplendor, para hacerse uno de nosotros, para nuestra salvación. Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Que el Señor nos ayude, hermanos, a estar listos y preparados. Esta es una lección, hermanos, que no debe quedarse así. Debe ser llevado de la teoría ¿a qué? A la práctica. Lamentablemente, muchas veces se queda solamente en teoría. No puede ser así.
Sabemos que estamos viviendo un periodo de cuarentena, eso, estamos claros en eso. Estamos ahora muy tranquilitos, muy recogiditos, pero nosotros tenemos que llevar almas a los pies de Cristo. No lo podemos hacer sentados en nuestra casita comodito. Tenemos que movernos para que otros puedan venir a los pies del Señor. Jesús tenía un amor altruista. ¿Qué significa eso? Un amor altruista. ¿Qué es el altruismo? Yo quiero que lo diga duro. Mi hermana, dígamelo, María. Hacer cosas buenas a favor de los demás y siempre condolernos de ellos. Gloria a Dios. Miren, el altruismo busca el bien de los demás y generalmente se olvida de sí mismo por vivir en favor de los demás. La palabra de Dios nos dice que Jesús, cuando veía a la gente, los miraba como quien deseaba hacerle ¿qué? Hacerle bien. Entonces, es ese amor que nosotros debemos procurar. Nosotros debemos tener el sentir de nuestro Señor Jesucristo. Es el amor altruista, el amor que procura el bien de las personas de forma desinteresada. Desde la eternidad, hermanos, Jesús era como igual a Dios. Desde la eternidad. Siendo en forma de Dios, no estimó el igualarse a Dios como cosa a que aferrarse. La palabra traducida como forma significa en la esencia misma. O sea, esto nos enseña que Jesús es ¿qué? Es Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son la misma cosa. Esto coloca a Cristo en igualdad con el Padre y muy por encima de todo otro poder. Jesús, quien era igual a Dios desde toda la eternidad, se despojó a sí mismo. ¿Qué significa que se despojó? Se vació de sí mismo en beneficio de los demás. Amén. 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 Sí, mi hermana está afirmando lo que venimos diciendo anteriormente, ¿verdad, hermana? Se despojó de sí mismo en beneficio de los demás. Qué bueno que nosotros valoremos, hermano. Nosotros nunca vamos a entender este misterio tan grande. Jesús, siendo Dios, dejó su gloria, su esplendor, todos sus honores por nuestra salvación. Entonces nosotros, hermanos, luego que nosotros hemos venido estudiando esta serie de estudio, nosotros tenemos que comprometernos con el Señor. Dice aquí, según Mateo 4, 18 al 20, hay una pregunta que nos dice, ¿por qué crees que Pedro y Andrés, su hermano, estaban dispuestos a hacer un compromiso radical para seguir a Cristo? ¿Por qué cree que ellos estaban dispuestos a hacer un compromiso radical para seguir a Cristo? Dice la palabra de Dios, andando Jesús junto al mar, capítulo 4 de Mateo, versículo 18, dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran ¿qué? Eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré ¿qué? Pescadores de hombres. Fíjense, hermanos queridos, esas palabras de Jesús, venid en pos de mí y os haré
pescadores de hombres. ¿Qué hicieron ellos al instante? Dejando al instante sus redes, lo siguieron. Pero qué bueno, hermano, que más adelante dice, además de ello dice, pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, ¿qué hicieron? Le siguieron. Hay una pregunta importante ahora. ¿Por qué le siguieron? Gloria a Dios. El Evangelio de Juan nos dice que ya hacía aproximadamente un año que ellos le conocían, que ellos conocían al Señor. Pero el hecho de que ellos le conocían, los ayudó a ellos ¿a qué? A tomar una determinación. Entonces, hermano, lo que queremos implicar aquí, lo que queremos resaltar es, hermano, que muchas veces nosotros podemos estar aquí en la iglesia, podemos durar 1 año, 2 años, 3 años, pero hay un momento en que nosotros tenemos que tomar una determinación en nuestra vida. Nosotros tenemos que resolver seguir a Jesús, comprometernos, no venir a sentarnos, a escuchar el mensaje, que qué bonito, qué lindo predicó, nos vamos para nuestra casa, pero cuando nos hablan de salir a la hora misionera, ahí se complica el asunto. Tenemos que comprometernos con el Señor. Eso fue lo que sucedió con esa gente. Ellos ya tenían como 1 año conociendo al Señor Jesucristo, pero llegó un momento en que ellos sintieron el llamado del Señor. Jesucristo los llamó, pero no solo Jesucristo los llamó, sino que ellos ¿qué? Sintieron el llamado, y aparte de sentir el llamado, ¿qué hicieron ellos? Se comprometieron. Eso tenemos que hacer nosotros, hermano, porque eso es lo que el Señor espera. Él espera eso de nosotros, que nos comprometamos, que no solo seamos oidores como olvidadizos. El Señor quiere que nosotros nos comprometamos con Él. Él desea eso de nosotros. Ellos sintieron el llamado a un propósito superior, un propósito extraordinario. Puede que Dios no te esté llamando a ti, ahora Dios no te exige eso. Dios no te dice a ti, ahora deja tu casa, deja a tus padres. Quiero que salga y deje todo lo que... Él no te está diciendo, Él quiere que tú te involucres. Él espera eso, que tú te involucres en la gran obra misionera. Él desea que cada uno de nosotros tome la determinación de seguirle en espíritu y en verdad. Hay una cosa que no podemos perdernos en eso, hermanos. Nosotros no podemos hacer nada si no amamos a nuestro prójimo. Para nosotros incorporarnos en la gran obra de salvación de las almas, tenemos que tener dolor por las almas que se pierden, sentir amor por aquellas almas que andan divagando por ahí. Cuando Jesucristo veía a la gente, lo veía, dice la Biblia, como ovejas que no tienen pastor. Así nos dice la lección entonces, que nosotros tenemos que sentir eso mismo, tener el sentir de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, nosotros también queremos vivir algo que valga la pena. ¿Qué queremos vivir, hermano? Algo que valga la pena, pero si nos quedamos sentaditos, ¿va a ser así? No, de ninguna manera. También nosotros queremos vivir algo que valga la pena para un propósito más grandioso y noble. Por eso Dios también nos llama a cada uno de nosotros, porque al final
siempre valdrá la pena. ¿Acaso piensa en silencio las maravillas que ha hecho Dios contigo? Piensa en silencio. Pues yo me pongo, miren hermanos, generalmente cuando llega la hora de yo acostarme, yo pienso cómo me ha ido durante el día. Si hay algo que yo tengo que arrepentirme para poder dormir en paz, pedirle perdón a Dios por las cosas que han sucedido durante el día. Hay que hacer una evaluación y saber en qué tenemos que mejorar. Hoy, mañana, hoy nosotros tenemos que ser mejor que ayer. Eso es así, hermano. Tenemos que procurar eso. Cada día ir subiendo de escala en la vida espiritual. Tenemos que procurarnos cada día ser mejores para la honra y la gloria de nuestro Dios. Entonces, hermano, piensa en los endemoniados, la mujer samaritana, una prostituta, un recaudador de impuestos, pescadores galileos y ahora un feroz perseguidor de los cristianos. ¿Quién era ese? Pablo. Todos estos fueron transformados ¿por quién? Por Cristo Jesús. Todos. O sea que nosotros no podemos tener en nuestra mente, ay, ese fulano es un desgraciado, ese no se convierte, y entonces nosotros nos quedamos a veces con la boca abierta. Con la boca abierta cuando nos dicen, mira, pero fulano se convirtió. Es porque nosotros vivimos de nuestro pensamiento. Y el Señor nos enseña a nosotros que Dios no piensa como nosotros. Lo que es imposible para el hombre, para Dios es que es posible. No nos sucede a nosotros, que vivimos evaluando a la gente y diciendo, ese hombre yo ni le predico, porque ese hombre... Aquí hay una persona, hermanos, que se convirtió, que muchos lo veían que iba a las campañas, y cuando lo veían, decían, pero, y ese está yendo, y ese sí que está yendo a la campaña. Sí. Y ese está yendo a la campaña. Y después se dieron cuenta que el hombre se convirtió. Y ni lo querían creer. Y ese hombre está aquí adentro con nosotros dando un lindo testimonio. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a perseverar para honra y gloria de su nombre. Por todo tu amor te doy gracias, por todo aquello que harás, por tantas promesas, por ser mi Señor, tu amor me ha traído hasta aquí y hoy te doy gracias. Te doy gracias, gracias, Señor.
Hermanos, sean todos bienvenidos a la casa de nuestro Dios. Que el Señor llene de bendiciones a cada uno de ustedes. Vamos a continuar dando gracias a nuestro Dios en este momento mediante una alabanza musical que la tendrá nuestra hermana Lisbeth de León, ella con nosotros. Feliz sábado, hermanos. En esta alabanza les voy a pedir a mis hermanos Macberi Jiménez y Abel Jiménez a que me acompañen a alabar a nuestro Dios. Prepara, oh Dios, mi corazón para recibir. Rompe el duro suelo en mí, ayúdame a creer. Tu palabra siembra en mí, su fruto haz crecer. Haz que pueda escuchar, guíame en tu verdad. Muestra a Cristo, muestra a Cristo. Revela, Dios, tu gloria a través de tu verdad, hasta que todos confiesen, Cristo es Señor. Viva luces, viva luces tu verdad en mi oscuridad. Me guarda en la tentación, sabiduría me das. Manjar a los hambrientos y esclavos libertad. Riqueza al alma, pobres, ven, háblame, Señor. Muestra a Cristo, muestra a Cristo. Revela, oh Dios, tu gloria a través de tu verdad, hasta que todos confiesen, Cristo es Señor. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Muestra a Cristo, muestra a Cristo.
gloria a través de tu verdad, hasta que todos confiesen Cristo es Señor. Amén. ¿Cuánto quieren seguir? Porque de verdad, muchachos, Dios les siga bendiciendo, de verdad. Mira, tengo los pelos así como parados, como que, óyeme, como que estaba así súper elevada y la canción se va a acabar, no quería que se acabara. Dios les siga usando de verdad esos talentos para el Señor. A todos nos toca en algún momento pues usar nuestro talento para el Señor. Esta tarde le estamos haciendo la invitación para que se conecte. En la conexión bíblica, la final de conexión bíblica, tenemos nuestra representante en nuestra iglesia, la señorita Frandeli Sosa. Así es que anímense porque estamos de buen ánimo. De inmediato vamos a escuchar el mensaje de la palabra de Dios en lo que concierne a nuestra semana de salud. Y vamos a escuchar al doctor William del Rosario, quien es neurocirujano, y viene a compartir con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. También él pone su talento a la disposición del Señor. Doctor, un gusto tenerle con nosotros. Fuimos muy edificados en el primer mensaje, así es que ahora no será la excepción. Que Dios le use con poder. Muchas gracias, el Señor les bendiga. Con el permiso de ustedes me voy a retirar la mascarilla. Antes de tener esta participación vamos a entonar una alabanza. 1, 2. 1, 2. Bueno, vamos a quedarnos con esto entonces. Cuando las cosas parezcan estar más oscuras, el Señor será nuestra luz. Él brilla más. Cuando la vida es un sufrir, no hay más sueños que cumplir. Yo necesito oír tu voz, saber que entiendes el dolor, aun cuando nadie más pueda entender. Aunque no lo pueda expresar, yo sé que escuchas el dolor, a cuando no te busque a ti, en mi gran necesidad es cuando tú derramas tu gracia en mí. Tú brillas más, bello es tu amor, donde hay tristeza y dolor, tú traes paz, hazme querer y confiar otra vez en la aflicción. Tú brillas más en la aflicción, tú brillas más. El consuelo sea real, un río que fluye ante el dolor, donde sedientos beberán, y en ti se sacia todo ser y muestra mi dolor, tu fuente de amor. Tú brillas más, bello es tu amor, donde hay tristeza y dolor, tú traes paz, hazme querer y con
me sorprendió cuando me abandonaron todos los demás, que tú, varón de dolores, siempre quedarás, te quedarás. En aflicción tú brillas más. Muy bien, mis hermanos, le damos las gracias a Dios porque nos permite estar en este lugar, en esta ocasión, para analizar conjuntamente con ustedes algunos pasajes de la palabra del Señor, donde se nos habla acerca de la salud. Es un privilegio para mí estar aquí con ustedes, son una congregación muy linda y estar acá constituye una muy alta distinción para mí. Y doy gracias a Dios por eso. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por darnos este privilegio, este momento tan especial para venir como familia, como hermanos, a presentarnos ante ti. Te pedimos, Señor, perdón por todas nuestras faltas. Nosotros sabemos que somos faltos, que somos pecadores, que tenemos muchas imperfecciones. Mas en este momento, Señor, pedimos que mires las virtudes del Señor Jesucristo, quien se presenta a nuestro favor. Te pedimos, Señor, que tú perdones nuestras faltas, que tú nos acompañes y nos dirijas, y que tu Espíritu que nos ha traído la palabra también nos traiga el oído para poder asimilarla y nos traiga la voluntad para poder cumplirla y nos reparta de tu Espíritu para poder vivirla. En el nombre de tu Hijo Jesús lo pedimos. Amén. Bien, mis hermanos, en el día de hoy vamos a hablar acerca de salud y temperancia. Este es un tema sumamente interesante. No sé si a todos los hermanos les gusta que les hablen acerca de salud y temperancia. Yo recuerdo que cuando yo era un adolescente, allá en la iglesia central, Distrito 1 de la Romana, yo me molestaba cuando iban a hablar acerca de salud y temperancia, porque no me gustaba que se utilizara el sábado para hablar sobre eso. Yo, como un adolescente, al fin, me gustaban esas historias muy rimbombantes, esas historias muy épicas, donde presentaban al Señor haciendo cosas maravillosas. Eso para mí era, con mi mente adolescente, era algo muy entretenido, era algo muy interesante, que el Señor abrió el mar en dos por allá, que Sansón destruyó a miles de personas con una quijada de burro, que el ángel del Señor enfrentó un ejército de 185,000 personas, y todos esos portentos que el Señor hacía eran los que nosotros como adolescentes queríamos escuchar. No queríamos que se nos hablara tanto de salud y temperancia porque ya estábamos predispuestos. Desde que se nos hablaba de eso, enseguida nosotros pensábamos que iban a hablar acerca del pollo y acerca de la berenjena y acerca del aire y del sol y de los 8 remedios básicos, etcétera, etcétera. Y eso no era lo que nosotros en realidad queríamos oír. Pero, mis hermanos, después de que se hablaba de eso, después de que se anunciaba el tema de que se nos iba a hablar de salud y temperancia, entonces subía a la plataforma un hermano muy delgado, ¿verdad? Una persona de una constitución física muy delicada, y, ¿verdad? Que parecía como que acababa de salir de la tumba.
Y esa persona venía a hablarnos de salud y temperancia. Y yo decía, pero por Dios, ¿y cómo es esto? Pero después empezamos a crecer y empezamos a envejecer y nos dimos cuenta de que la salud y la temperancia es un tema que tiene que ser analizado de forma espiritual, tiene que ser discernido de forma espiritual. Nosotros tenemos que pedir al Señor que nos dé sus oídos para nosotros escuchar este tema con los oídos del Señor. Tenemos que pedir al Señor que nos dé su corazón para nosotros asimilar, para nosotros entender este tema con la mente de Dios. Esto es un tema que tiene que ser asimilado y entendido espiritualmente. Y tenemos que pedirle a Dios que nos permita hacerlo así, porque si no asimilamos, escuchamos y estudiamos ese tema desde el punto de vista espiritual, entonces se va a convertir en un tema sumamente aburrido, en una carga muy gravosa y en un verdadero fastidio para nuestra vida. De la única manera que la salud y la temperancia no se convierten en un problema para nosotros es cuando asimilamos este tema desde el punto de vista espiritual. Entonces, cuando lo empezamos a ver de esa manera, entonces ya no queremos que nos hablen tanto de esos temas muy épicos de la Biblia y queremos aprender más sobre la salud y la temperancia. Entonces, yo no sé si haya alguien aquí que en este momento esté predispuesto, ¿verdad? Nadie está predispuesto. Nadie está molesto porque vayamos a hablar de pollo y berenjena y los 8 remedios básicos y eso. No, pues en realidad no vamos a hablar de nada de eso. Yo creo que en lo concerniente a la salud y la temperancia, no es tanto lo que debemos saber. Yo creo que estas son cosas muy básicas. Lo que nosotros necesitamos saber para vivir una vida como Dios nos exige que la vivamos en el ámbito de la salud. Esas son cosas sumamente básicas, son cosas que ya nosotros las sabemos desde que empezamos a escuchar acerca de la reforma pro salud. Me parece que más que aprender, nosotros lo que necesitamos es recordar. Necesitamos recordar. Para abordar el tema de la salud y la temperancia y poderlo vivir, nosotros necesitamos unos cuantos kilos de conocimiento y necesitamos toneladas de voluntad, necesitamos toneladas de espíritu, necesitamos toneladas de discernimiento espiritual, porque este es un tema espiritual. Entonces, en el día de hoy vamos a recordar algunos de los conceptos básicos que nosotros ya sabemos. Vamos a recordar más que aprender. Al Señor le gusta que el hombre recuerde y por eso Dios se ha pasado toda la eternidad desde que formó la creación, desde el Edén. Dios está tratando de que nosotros recordemos cosas, porque Dios sabe, Dios entiende que los seres humanos tenemos una pésima memoria y por eso Él se preocupa porque nosotros recordemos muchas cosas. Por eso cuando el pueblo del Señor llegó frente al monte Sinaí, entre muchas otras cosas, el Señor le dijo, acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Qué le dijo? Acuérdate del día de reposo para santificarlo. No le estaba enseñando nada nuevo respecto al sábado, porque ya el pueblo del Señor lo entendía. Simplemente le estaba diciendo que lo recordara. Y el mismo sábado que el Señor le estaba pidiendo a ellos que recordaran, el Señor lo instituyó para que el hombre también recordara algo. ¿Para que recordara qué? Dios instituyó el sábado para que el hombre recordara qué? Que Él era el creador. Y vemos que cuando el Señor tuvo que ejecutar juicio sobre esa creación y tuvo que destruirla en ocasión del diluvio, cuando el Señor vuelve a iniciar la creación con Noé y su familia, el Señor nuevamente nos llama a recordar y pone en el cielo el arco iris para que el hombre recuerde que el Señor no volvería a destruir la tierra con agua. Y el Señor se pasa toda la vida ayudándonos a recordar. Cada vez que se hacía un evento muy importante en la historia del pueblo de Israel, se levantaba en ese lugar un altar. ¿Para qué? Para que cuando el hombre pasara por ahí recordara que el Señor libró al pueblo de Israel de tal o cual cosa. Y cuando no se podía construir un altar, se levantaba una piedra y se señalaba esa piedra y se dejaba ahí. Para que cuando el hombre pasara y viese la piedra, recordara que ahí lo libró el Señor de algo. Entonces, por eso decimos que en el día de hoy Dios está más interesado en que nosotros recordemos. Dios sabe que tenemos pésima memoria y por eso quiere recordarnos muchas cosas. Entonces, mis hermanos, vamos a hablar un poco acerca de la salud y antes
de hablar de la salud, vamos a revisar los conceptos. Vamos a ver qué es eso de la salud, a ver si alguien nos puede cooperar, si alguien nos puede ayudar o edificar con lo que entiende por salud. ¿Qué es la salud? Vamos a ver si alguien nos puede decir qué es la salud. ¿Alguien sabe? ¿Tiene alguna definición? ¿Alguna idea? Vamos a ver, ustedes saben. Dejen la pena. Vamos a ver quién nos ayuda con esta definición. El hermano acá, de azul. Un estado, una condición física, mental y espiritual. Muy bien. ¿Quién más nos dice algo? ¿Quién más nos puede decir una idea de lo que entiende por salud? Es bueno que antes de nosotros hablar sobre algo sepamos de qué estamos hablando. Es bueno que revisemos los conceptos. ¿Quién más nos dice algo respecto a la salud? ¿Alguien más? Vamos a seguirnos preguntando hasta que alguien aparezca y nos diga algo. ¿Es la ausencia de enfermedad? Perfecto. Muy bien. Aquí hemos escuchado algunas definiciones interesantes. Vamos a ver ¿qué dice la bibliografía? En el año 1946 se redactó la Constitución de la Organización Mundial de la Salud. En el prólogo de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud se definió el concepto de salud como el estado de perfecto bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de enfermedad, no solo la ausencia de lesión o enfermedad. Vamos a repetirlo. Es un estado de perfecto bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de lesión o enfermedad. Entonces, esta es una definición muy abarcante, es una definición muy interesante, está muy controvertida. Hay muchas autoridades a nivel mundial que consideran que esta definición no está actualizada. Se están proponiendo otras definiciones, pero la actual es esta. Y hay dos ideas, de esto se pueden escribir libros, pero hay dos ideas centrales que me gustaría analizar con ustedes de esta definición. En primer lugar, quiero que analicemos esta idea. El hecho de que usted no tenga una enfermedad no significa que usted está sano. La salud no es la ausencia de enfermedad. ¿Se entiende eso? El hecho de que usted no tenga una condición que esté afectando su organismo no lo declara a usted como sano. No significa que usted está sano. ¿Y cómo puede ser esto posible? ¿Eso es posible? Que una persona que no tenga ninguna enfermedad no esté sano. Eso es perfectamente posible. Hay personas que tienen su cuerpo con todas sus funciones preservadas y están enfermos, discapacitados, que no pueden desempeñarse bajo ninguna circunstancia. Yo recuerdo hace un par de semanas que se me solicitó que fuera a evaluar un paciente a uno de los centros de salud donde trabajo. Había sido ingresado por un problema de salud que no tiene nada que ver con mi especialidad, pero se solicitó la evaluación porque empezó a tener algunos síntomas, empezó a tener un dolor de espalda y querían que yo lo viera por esa razón. Entonces, cuando llego a la habitación y evalúo al paciente, el paciente me entero que está en silla de ruedas hace 30 años, el paciente no camina. Entonces empiezo a investigar las razones por las que el paciente no puede caminar. Entonces, cuando hacemos el examen neurológico del paciente, hacemos el interrogatorio del paciente, pedimos estudios de imágenes, resonancia magnética y demás estudios, pedimos la versión del paciente. Le preguntamos qué le pasó, por qué usted no puede caminar, qué condición de salud lo llevó a la silla de ruedas. Y el paciente nos dice, bueno, yo hace 30 años tuve un accidente laboral, un accidente de la empresa donde yo laboraba, eso me causó problemas para caminar por un tiempo, los médicos me dijeron que yo no iba a volver a caminar jamás y me pidieron que hiciera rehabilitación y terapia, pero yo nunca hice rehabilitación y terapia y me he quedado en la silla de ruedas. Entonces, acá tengo 30 años. Bueno, pues al examen neurológico el paciente tiene cierta fuerza muscular conservada, el paciente conserva la sensibilidad,
el paciente conserva el control de los esfínteres, el paciente conserva los reflejos y tiene una resonancia magnética donde dice que no hay ningún problema en la columna vertebral, ni en la médula espinal, ni en los nervios. Resulta que el paciente siempre pudo caminar. No había un problema en su organismo que le impidiera deambular, que le impidiera el uso de sus piernas. Sin embargo, el paciente estaba en silla de ruedas hace 30 años. Eso es casi toda mi vida. Entonces, eso nos lleva a preguntarnos, y a redefinirnos el concepto de salud y enfermedad. Este paciente, desde el punto de vista físico, estaba bien. Pero al paciente se le había dicho que él no podía caminar. Y él lo había creído. Y su cuerpo había obedecido. Había obedecido esa idea, había obedecido ese mandato. Aunque su cuerpo no tenía ningún problema, aunque su cuerpo no tenía ningún daño. Yo le dije, bueno, señor, usted todavía está a tiempo, empiece a hacer terapia, de repente usted puede recobrar algo. Y aquí vemos qué es la salud y qué es la enfermedad. No solamente es la ausencia de un problema físico. Usted puede estar enfermo con todo su físico saludable. También la próxima idea que me gustaría analizar con ustedes es el hecho de que nosotros somos seres biopsicosociales. Somos una unidad biopsicosocial. No solamente somos un cuerpo con una serie de órganos y sistemas que están funcionando, y el funcionamiento de esos órganos y sistemas trae como resultado la vida. Nosotros no somos solamente eso, porque si nosotros fuéramos eso, pues no seríamos más que las plantas y no seríamos más que los animales. Nosotros somos seres biológicos, exactamente, tenemos un cuerpo físico como tienen todos los otros seres, pero tenemos un mundo interno que nos ayuda a asimilarnos a nosotros mismos y que nos ayuda a asimilar nuestro medio ambiente, que nos hace a nosotros cuestionar nuestra propia existencia, el motivo de nuestra vida, y que nos ayuda a través de esta función de nuestro cerebro, que es la mente, a desarrollar complejas interacciones sociales, de donde sacamos familia, de donde sacamos amigos, de donde sacamos compañeros de trabajo, de donde sacamos conocidos, y esto nos dicta a nosotros la forma adecuada de comportarnos, la forma adecuada de ser. Y esos patrones sociales muchas veces determinan ciertas actividades, determinan en nosotros ciertas costumbres que pueden dar al traste con nuestra salud física también. Entonces, la salud de nosotros es un edificio que está sostenido por 3 columnas. Si una de las columnas se cae, si una de las columnas se rompe, todo el edificio se va abajo. Si uno de los constituyentes en nuestra salud, sea el plano físico, mental o espiritual, si uno de ellos se afecta, independientemente, todos los otros terminarán afectándose en algún momento. De acuerdo, esto lo vemos mucho en las consultas, esto lo vemos mucho en el ámbito médico, especialmente en los pacientes, por poner un ejemplo, que se pueden poner muchos, especialmente en los pacientes que tienen síndromes dolorosos crónicos. Hay enfermedades que se caracterizan por producir dolor, pero no del dolor del que usted se toma una aspirina y se va, no. Síndromes dolorosos crónicos que no mejoran con nada. No sé si usted ha vivido uno de esos síndromes dolorosos crónicos, pero son a la verdad un problema bastante serio, por no decir otra cosa. En mi área de especialidad, en la neurocirugía, hay algunos síndromes dolorosos crónicos que nosotros vemos con mucha frecuencia, y uno de estos es el dolor crónico de espalda baja. De acuerdo
a la carga mundial de enfermedades, que es la institución o el estudio que nos habla a nosotros sobre el impacto social y económico de las enfermedades. Este estudio nos dice a nosotros que el dolor bajo de espalda, el dolor de espalda baja, es la principal causa de discapacidad a nivel mundial en pacientes menores de 45 años de edad. Cerca del 85% de la población tendrá en algún momento un dolor de espalda, dicen las estadísticas. Si usted no lo ha tenido, lo tendrá en algún momento. No todos se hacen crónicos, pero los que sí se cronifican son un porcentaje importante, y de estos la actividad laboral se verá severamente afectada y muchas de estas personas terminarán discapacitadas. Entonces, estas personas que tienen estos síndromes dolorosos crónicos, problema físico, más del 40% de ellos termina sufriendo de depresión, ansiedad o algún otro tipo de enfermedad psicoafectiva, algún otro tipo de trastorno del ánimo y del comportamiento. Casi la mitad de ellos. Y de estas personas que terminan deprimidas o que terminan con un estado de ansiedad por este problema físico, casi todos ellos disminuirán su rendimiento laboral, disminuirán su rendimiento académico, se afectarán sus interacciones sociales porque la persona terminará retrayéndose y aislándose. La persona no podrá cumplir con muchos roles que la sociedad espera, se afectará su vida conyugal, se afectará su vida sexual, se afectará todos los aspectos de su vida. Así que tenemos un problema físico que después se convirtió en un problema mental y que terminó trastornando la vida social del paciente. Yo he tenido pacientes, por ejemplo, por mencionar un síndrome doloroso crónico que vemos a veces, con neuralgia del trigémino. Es un trastorno de salud, no es el lugar para hablar acerca de eso, pero es un síndrome doloroso crónico de uno de los nervios que sale del tallo cerebral y que le presta inervación a la cara y a los músculos de la masticación. Yo he visto personas, y está descrito en la literatura, que han desarrollado un síndrome doloroso tan intenso que han atentado contra su vida. Y a mí hay pacientes que me lo han dicho: si este dolor no se me quita, yo me voy a lanzar de un puente. Si este dolor no se me quita, yo voy a atentar contra mi vida. Me lo han dicho a mí, se lo han dicho a todos los demás neurólogos o neurocirujanos en algún momento. Estamos viendo un problema físico que termina convirtiéndose en un problema mental. Y el organismo es así. No somos sanos y no estamos sanos a menos que lo estemos completamente. Porque no solamente somos seres biológicos, tenemos una mente y tenemos un entorno social. Si una de estas esferas se afecta, no estamos sanos. Si usted tiene su organismo funcionando bien, pero está deprimido, o está ansioso, o está molesto constantemente, o está sumamente estresado, o usted guarda un rencor muy fuerte en su corazón, usted está enfermo. Y ese trastorno de su esfera emocional, de su esfera mental, terminará convirtiéndose en un problema físico y en un problema social. Yo recuerdo en una ocasión una paciente que recibí en la consulta con un dolor crónico del cuello y el dolor no se iba por ninguna razón, no aparecía manera de manejar ese dolor. Entonces recibo a la señora, se le inicia tratamiento, se le pone tratamiento con analgésicos, como se acostumbra, pero la señora volvió con dolor. La segunda vez que vemos a la señora, se le aumenta la complejidad del analgésico que estaba utilizando, se le solicita una resonancia magnética de la columna cervical y se le solicita que haga rehabilitación y fisiatría. Pues la señora regresa en una tercera ocasión con dolor. Entonces, ahí utilizamos una medida más extrema. Procedimos a hacerle un procedimiento de intervencionismo para dolor. En ese procedimiento se busca el nervio de Arnold, uno de los nervios que sale de la unión entre el cráneo y la cabeza, que le prestan inervación a los músculos del cuello,
Uno busca ese nervio a través de ecografía, dirige una aguja hacia donde está el nervio, esa aguja se introduce por aquí de los dos lados y se le inyecta en la proximidad del nervio un anestésico y un esteroide en una alta concentración. Esto interrumpe la función del nervio. Se supone que si el nervio no sensa el dolor, la persona no debe sentir dolor. Bueno, en normalidad de condiciones no debe sentir dolor. Pues resulta que la paciente sí siguió con dolor. Entonces yo estaba cayendo en la desesperación y le dije, señora, vamos a sentarnos, vamos a conversar. Entonces conversamos largo y tendido, largo rato, analizando todas las esferas de la vida de esa señora, y resulta que ese dolor de cuello empezó en ocasión de una situación familiar que tuvo la señora. Su esposo había sido diagnosticado con un tumor cerebral, había sido llevado a cirugía para extirpar el tumor. La cirugía había tenido complicaciones, el paciente tuvo una hemorragia que casi le cuesta la vida. Después de haber salido de cirugía, tuvo que volver a cirugía nuevamente, muchas complicaciones. La señora consideraba que su esposo se iba a morir y en efecto sí se podía morir. Toda la familia, todos los hijos, la familia del esposo y todo el mundo encima de la señora, todo el mundo se desmoronó, pero la señora era la que tenía que mantenerse de pie, dirigiendo y comandando todo, pero la señora estaba ya afectada emocionalmente, pero no podía demostrarlo. Porque ella tenía que mantenerse de pie y tenía que dirigir todas las cosas. Porque todos los demás se habían desmoronado. En ese momento, o en ese periodo de tanto estrés, de tanto sufrimiento, de tanta desesperación, inicia el dolor de cuello. Pues con terapia psicológica, con ayuda emocional, el dolor de cuello se fue. No valieron los analgésicos, ni valió nada. Cuando se trató la esfera emocional, entonces el dolor desapareció. Entonces aquí vemos, vamos a ver si sé volver hacia atrás, un problema físico, un problema mental que terminó convirtiéndose también en un problema físico. Entonces, la salud es eso, es un equilibrio entre el bienestar físico, mental y social. Si fuésemos a utilizar una palabra para definir el concepto de salud, deberíamos utilizar la palabra equilibrio. Equilibrio, porque es precisamente eso, equilibrio entre el bienestar físico, mental y social. Usted no puede pretender tener salud si su estado físico está moderadamente afectado, aunque los otros estén muy bien. Tiene que haber equilibrio, los tres tienen que estar bien. ¿Qué nos dice el Señor acerca de la salud? ¿Qué nos dice, qué nos expresa el Señor a través de su palabra? Vamos a leer lo que el Señor nos dice acerca de la salud y cuál es la intención del Señor para con nosotros. Esa está expresada en su palabra. En una lectura que utilizamos mucho cuando hablamos acerca de salud, vamos a leer los versos todos, tanto la frase que nosotros leemos mucho como su contexto. Dice acá la palabra del Señor en 3 de Juan, empezando desde el versículo 1, al anciano Gallo el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Esta declaración de la palabra del Señor fue dirigida por el escritor a Gallo. No tenemos mucha certeza de cuál sea este Gallo. Aparecen varios Gallos. En Gallo es una persona, obviamente, en la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, pero no se está muy claro de cuál Gallo es. Pero este Gallo, lo que sí sabemos de él es que era un buen cristiano. ¿Era qué cosa?
¿Era un qué? Era un buen cristiano, era una persona amada. Y dice la palabra del Señor que este personaje gozaba de muy buen prestigio entre la familia de la fe. La palabra del Señor nos dice, cuando se hace el análisis de este pasaje bíblico en el comentario bíblico adventista, que Gallo era una persona muy entregada al ministerio. Él recibía a las personas que venían de otros lugares, de otras ciudades, predicadores itinerantes, los recibía en su casa, les daba alimento, les daba alojamiento y se encargaba de ellos mientras ellos seguían su viaje misionero. Era un verdadero cristiano, era un ejemplo de hospitalidad, era una persona literalmente, como dice acá la palabra de Dios, amada. Sin embargo, aparentemente había un inconveniente con la situación, con la vida de Gallo. Aquí la palabra del Señor nos dice, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. La palabra original utilizada acá en prosperado en todas las cosas es una palabra muy abarcante, es una palabra muy grande que habla así literalmente acerca de bienestar físico, mental y social. Asimismo, lo describe el comentario bíblico adventista. Es una palabra que habla de prosperidad en todos los sentidos. El Señor quiere el bien para nosotros. Los pensamientos del Señor son para nuestro bien. Y por eso el Señor quiere que seamos prosperados en todas las cosas. Dice acá, prosperado en lo físico, en lo mental, en lo social, en lo económico. La palabra prosperado en todo ya implicaba el término salud, ya implicaba prosperidad en la salud, en lo físico. Sin embargo, la palabra del Señor vuelve a hacer otro énfasis, que sea prosperado en todo, incluyendo la salud, pero que sobre todo tenga salud. Se le estaba haciendo un énfasis en el asunto de la salud a Gallo. Según dice el comentario bíblico adventista, se cree, se entiende que en las labores del Evangelio, afanado en la hospitalidad, afanado en el servicio, aparentemente Gallo había descuidado su salud y su salud estaba afectada y estaba quebrantada, precisamente porque él no se había ocupado tanto de ella por haberse ocupado tanto de los quehaceres del Evangelio, por los quehaceres de la hospitalidad, por los quehaceres del Señor. Y el Señor le da una lección a Gallo acá y nos da una lección a todos nosotros. El Señor le dice a Gallo que Él quiere que tenga salud. ¿Cuánta salud? Eso es difícil de medir. La salud a veces es una variable muy subjetiva. Convertirla en objetiva tendríamos que incluir un montón de variables. Así que muchas veces eso cae en la subjetividad. ¿Cuánta salud debemos tener? ¿Cómo medimos eso? Eso es muy difícil de establecer en estos tiempos. Sin embargo, el Señor le dijo a Gallo cuánta salud quería él que él tuviera. Cuál era la medida que él iba a utilizar para saber cómo administrar, cómo gestionar su salud. ¿Qué dice acá? Y que tenga salud, así como ¿qué? Así como prospera tu alma. ¿Se está entendiendo el mensaje? ¿Hasta cuándo debo esforzarme por mi salud? ¿Hasta cuánto debo prosperar en salud? ¿Hasta cuánto debo de esforzarme por mi salud? ¿Cuánto debo crecer? ¿Cómo debo crecer? ¿Hasta dónde? Así como prospera tu alma. El Señor dice que de la misma manera en la que crece tu experiencia religiosa, en la misma manera en la que crece tu fe, en la misma manera en la que crece tu relación con Dios, en esa misma medida debe también prosperar nuestra salud, así como prospera nuestra alma. El Señor no nos ha dado permiso de descuidar nuestra salud, ni siquiera para el trabajo con las almas, ni siquiera para el trabajo en sus asuntos. Esto es una responsabilidad espiritual. ¿Y cuál es la medida? La medida es la prosperidad del alma. De la misma manera como te esfuerzas o como nos esforzamos por mantenernos puros delante de la presencia del Señor, con el mismo ahínco con el que tratamos de mantener una relación saludable con el Señor desde el punto de vista espiritual, en ese mismo sentido dice el Señor que tenemos que prosperar en cuanto a la salud.
El Señor no quiere que tu experiencia espiritual crezca y que tu salud se caiga. El Señor no quiere que tus finanzas crezcan, pero que tu salud se deteriore. El Señor no quiere que tu vida social vaya en aumento, vaya en repunte, mientras tu cuerpo, tu salud se va deteriorando. Eso no es lo que el Señor quiere para nosotros. Y por eso el Señor le dijo a Gallo, yo estoy muy sorprendido. A mí me gusta mucho lo que haces. Eres un tremendo cristiano y eres amado por mí. Y hasta mis oídos ha llegado el testimonio de que te conduces como un buen cristiano, de que eres un ser hospitalario, de que te desvives en el cuidado por los demás y de que amas a Dios. Eso está muy bien, eso yo lo entiendo. Pero yo necesito que en esa misma medida, en esa misma dirección y en ese mismo sentido en el que prospera tu experiencia espiritual, en esa misma medida prospere tu salud. El Señor no quiere menos de ahí. Nosotros tenemos una tremenda responsabilidad con el Señor. Esto no expresa solamente el deseo del Señor. El deseo del Señor es para que se cumpla. Esta es una orden del Señor. El Señor no se va a quedar por allá deseando algo para que no se haga. ¿Verdad? Eso lo podemos hacer nosotros. Nos podemos quedar deseando algo por ahí sentados, pero no es la manera en la que el Señor trabaja. Las cosas que el Señor desea son las cosas que deben hacerse. El deseo de Dios, como es el título de nuestro tema de hoy, es que nosotros tengamos salud. Y eso no es fácil. Eso no es una labor muy simple, porque la estructura de nuestra sociedad, la manera en la que están construidas nuestras naciones, el estilo de vida que la sociedad demanda de nosotros no es saludable. Las comidas que nosotros comemos no son saludables. El estilo de vida sedentario que se nos demanda no es saludable. ¿Cómo pedirle a las personas que sean saludables si tenemos que trabajar largas horas sentados y nos volvemos sedentarios? ¿Cómo le pedimos a las personas que tienen que comer saludable cuando la comida que encontramos en todas partes no es saludable? ¿Cómo le podemos pedir a las personas que tienen que tomar tantos vasos de agua al día si se pasan cantidades de horas trabajando sin acceso a agua, sin acceso a hidratarse adecuadamente? Esto no es una labor fácil, ni nadie dijo que sería fácil, pero es el mandato del Señor. Y cuando el Señor nos asigna una labor, por difícil que ésta sea, el Señor no nos deja solos. ¿Alguien dice amén por eso? El Señor no nos deja solos. Y no sé si ustedes han visto en el libro de los Evangelios, cuando el Señor dice, por tanto, id y bautizad a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y nos vemos el día del juicio final. No, bauticen a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y que tengan suerte, que les vaya bien. No fue eso lo que dijo. No. ¿Y qué dijo? Yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y el Señor sabía que eso de bautizar gente en todas partes y evangelizar al mundo no iba a ser fácil. De hecho, en ese trabajo, cumpliendo ese objetivo, muchas personas murieron. El Señor sabía que no iba a ser fácil. Como no es fácil mantener un estilo de vida saludable en un mundo que no es saludable. El Señor, si lo pidió, el Señor nos respaldará. Ustedes recuerdan la historia de Moisés, cuando el Señor puso sobre sus hombros una responsabilidad grandísima. Ve y saca mi pueblo de allá de Egipto. Imagínense ustedes que el Señor le diga eso a usted. Ve y saca mi pueblo de Egipto. Y que tenga suerte. Que te vaya bien. ¿Verdad? No fue eso lo que el Señor le dijo a Moisés. Moisés dijo, yo no sé hablar, yo no sé qué hacer, yo soy un muchacho, yo no... Puso muchos pretextos. Sin embargo, el Señor le dijo a Moisés,
yo estaré contigo. Puso milagros y portentos delante de él, buscó a una persona que hablara por él, y la palabra del Señor estaba en la boca de él, de manera que si él decía, el río se va a convertir en sangre, se convertía el río en sangre. Y que van a venir langostas, y venían langostas. Y ahora van a venir ranas, y venían las ranas. Y todo lo que decía, todo lo que salía de la boca de esa pareja de hombres de Dios, era la misma palabra de Dios. El Señor los mandó a una labor muy exigente, muy demandante, muy difícil, pero Él no los abandonó. Así que el Señor, en esta obra de vivir una vida saludable, tampoco nos abandonó. El Señor nos ha dicho cómo hacerlo. Y para eso el Señor nos dejó las normas de la salud y la temperancia. ¿De la qué cosa? De la salud y la temperancia, que yo creo que debería llamarse temperancia y salud. O sea, en vez de llamarse Departamento de Salud y Temperancia, debería llamarse Departamento de Temperancia y Salud, porque la salud vendrá como resultado de la temperancia. Primero tenemos que ser temperantes y después seremos saludables. No creo que vamos a ser saludables y como consecuencia de nuestra buena salud vamos a ser temperantes. No es la manera como los seres humanos trabajamos, ¿no? Nosotros primero tenemos que ser temperantes y como consecuencia de nuestra temperancia podremos vivir una vida saludable. Entonces, para el Señor respaldarnos en esta obra tan difícil de ser saludables en contra de viento y marea, el Señor nos dejó las normas de la temperancia. Y vamos a ver qué es eso. Cuando hablamos de temperancia, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Qué es eso de la temperancia? ¿Alguien nos puede ayudar con la definición? Aunque ya está ahí, no la lean, pero díganme la idea que tienen ustedes. ¿Alguien por ahí nos dice? La hermana de verde. Exactamente. ¿La hermana? Tener dominio propio. Eso es básico para ser temperantes realmente. En el libro La Temperancia, página 122, la hermana White dice, la verdadera temperancia nos enseña a abstenernos por completo de todo lo perjudicial y a usar cuerdamente lo que es saludable. Es el uso moderado, el uso juicioso de lo que es bueno y abstenerse de lo que es malo. Eso nosotros no lo hacemos porque nosotros queremos y porque es muy bueno hacerlo. Para hacer eso hace falta dominio propio. Sin dominio propio no lo podemos hacer. Entonces, hermanos, yo recuerdo una ocasión que fui llamado a evaluar un caso de una paciente que estaba muy enferma en uno de los centros de salud donde trabajo. Era una paciente extranjera, aproximadamente unos 45 años de edad. Esa paciente había venido de vacaciones al país y ustedes saben, o no sé si saben, cómo es el comportamiento de los extranjeros cuando llegan al país de vacaciones. Generalmente son personas muy organizadas, son personas muy centradas, son personas muy disciplinadas, eso se lo puedo asegurar, son personas muy disciplinadas, son personas muy juiciosas y todo eso hasta que pisan el suelo dominicano. En ese momento se pierde todo el juicio, se pierde toda la cordura, se pierde toda la temperancia, se pierde todo. Es como que vamos a fiestar hoy, que mañana nos vamos a morir. Eso es así. Eso me ha traído bastante trabajo, ese estilo de vida me ha traído a mí bastante trabajo. En cierto modo yo debería de agradecerles a los hermanos extranjeros y ese desorden. Deberíamos agradecérselo, pero no, me beneficia a mí, pero a ellos no. Entonces, esa persona, esa señora que llegó con su pareja acá al país, empezó a tomar alcohol, ¿verdad? No uno, sino varios tipos de alcohol, porque con uno no es suficiente, no, nunca es suficiente. Hay que mezclar varios
y de diferentes niveles. Con uno no se puede, hay que mezclar muchos. Entonces la señora empezó a mezclar cosas y a tomar diferentes tipos de alcohol y se empezó a sentir mal. Sube a su habitación, se va a dormir como pudo, creyendo que a la mañana siguiente se iba a sentir mejor, pero no, a la mañana siguiente se sentía peor. Dolor de cabeza, náuseas, vértigo y demás. Es una experiencia muy desagradable. Entonces alguien le dijo a la señora, mira, eso es por el alcohol. Si tú quieres mejorarte, tienes que empezar a tomar agua fría. Con el agua fría te mejoras. No se diga más. Usted sabe que dentro de cada dominicano hay un médico. Hay un médico que no lo logró, pero ese médico se queda ahí, en nuestro interior, dentro de nosotros. Usted puede salir a preguntar sobre salud a los motociclistas que están ahí delante, a las personas que venden frutas por ahí. Si usted puede parar a cualquiera por la calle y le da un tratado de cómo se maneja cualquier tipo de condición. Todos los dominicanos tenemos un médico dentro que no lo logró. Y tenemos un político, un deportista, etcétera, etcétera. Eso somos los dominicanos. Entonces se le dijo que tenía que tomar agua fría en grandes cantidades y la señora, no se diga más, mandó a pedir un cargamento de botellas de agua y empezó a tomar agua fría. Agua fría, cantidades de agua fría, lentamente, pero persistentemente. Muchas botellas de agua, pero la señora no mejoraba. El dolor de cabeza continuaba, la señora seguía más mareada, su estado de salud era peor, pero ella seguía tomando agua. Y después entonces la situación se puso aún más color de hormiga, la señora empezó a deteriorar el estado de alerta, el estado de conciencia, empezó a ponerse somnolienta, empezó a quedarse medio dormida, pero se le siguió dando el agua. La señora empezó a hablar cosas incoherentes, estos fueron horas, empezó a hablar cosas incoherentes y empezó a comportarse de manera no adecuada. Pero el agua continuaba, el agua no la podíamos suspender. Entonces, acto seguido, la señora pierde la conciencia y empieza a convulsionar. No sé si usted ha visto una persona convulsionando, pero no es un evento muy agradable de ver. La señora empieza a convulsionar, se llama a un servicio de ambulancias, se traslada a la señora hasta la ambulancia, se van rumbo al hospital y en el hospital, en la ambulancia, en el trayecto, la señora presenta un paro cardíaco y respiratorio. Imagínese usted qué interesante, qué emocionante un paro cardíaco en una ambulancia. Entonces, empiezan las maniobras de resucitación y le cae todo el mundo encima y medicamentos y demás. Llegaron rápidamente al hospital, allí estaba un equipo de cuidados intensivos, 2 intensivistas y demás, esperando. El caso es que se logra salvar la vida de la señora. Y después le hacen muchos estudios para ver qué había sucedido. No está muy clara la situación de la señora, entonces se solicita la evaluación de neurocirugía. Entonces cuando vamos a ver el caso, vemos una tomografía que está más o menos normal, no completamente normal, más o menos normal. Vemos algunos exámenes de sangre y nos damos cuenta de lo que estaba pasando. La señora había disminuido gravemente los niveles de sodio en la sangre, los niveles de sal en el cuerpo. La sal es imprescindible para vivir. El organismo necesita sodio para desarrollar las descargas eléctricas que hacen que su cuerpo se mueva, que hace que el corazón lata, que hace que el sistema nervioso funcione. Si el sodio se trastorna en el organismo, usted puede enfermarse mucho y si esa situación no es adecuadamente controlada, usted va a hacer una hinchazón del cerebro y se puede morir. La señora tenía los niveles de sodio gravemente disminuidos. ¿Y qué pasó ahí? ¿Cómo bajó el sodio de esa manera? Es muy raro que en una persona normal que no tiene otras condiciones de salud, el sodio disminuya de esta forma, hasta producir casi la muerte. Pues resulta que toda el agua que la señora se había tomado
había causado una hiponatremia dilucional. Se había diluido el sodio que tenía la señora en el organismo, de manera que había disminuido gravemente. Esto podía causar la muerte, una intoxicación hídrica. ¿Usted sabía que se puede intoxicar con agua? Sí, se puede intoxicar con agua. Y la señora casi se muere por esto. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué sucedió ahí? ¿Cómo podemos explicar esto? La señora hizo un uso inadecuado de algo que era bueno e hizo uso también de algo que era malo, que era perjudicial. Dijimos que la temperancia es el uso moderado de las cosas buenas y abstenerse de lo que es malo. La señora hizo un uso inadecuado de lo que era bueno, porque el agua es buena, pero hizo un uso que no estaba justificado, un uso que no debió de ser de algo que era malo. La intemperancia. ¿De qué se estaba muriendo la señora? Se estaba muriendo de intemperancia. Aunque ustedes no lo crean, la intemperancia puede producir la muerte. ¿Lo sabían? La intemperancia puede producir la muerte. De acuerdo a las estadísticas, la principal causa de muerte por enfermedad en el mundo es la cardiopatía isquémica, los problemas del corazón, los infartos y demás problemas del corazón, seguidos muy de cerca por los accidentes cerebrovasculares, por los infartos del corazón, los infartos del cerebro, disculpen, los cuales están producidos por causas muy parecidas a las que producen los infartos del corazón. ¿Y cómo se produce esto? ¿Cómo es que se produce un infarto? ¿Cómo es esto posible? Pues bueno, una placa de grasa tapa una arteria del corazón. Ese depósito de grasa dentro de una arteria del corazón produce una reacción inflamatoria y esa inflamación termina dañando ese vaso por donde circula la sangre que le llega al corazón para que pueda funcionar. Y si esta parte se daña, entonces no hay otro corazón para ayudarnos. Nosotros tenemos un solo corazón. Tenemos 2 pulmones y 2 riñones, pero tenemos un solo corazón. Si ese corazón se enferma debido a un infarto y el área de infarto es muy grande, usted se puede morir. Cada año, según dicen algunas estadísticas, en Estados Unidos 600,000 personas sufren un infarto, 33% de ellos van a morir y 1 de cada 25 de ellos morirá en el transcurso de un año por causas relacionadas con el infarto. Actualmente las enfermedades, los infartos del cerebro también son la principal causa de discapacidad a nivel global. Hablamos de que el dolor de espalda era la principal causa de discapacidad en menores de 45 años, pero de forma global, la principal causa de discapacidad a nivel mundial son los infartos del corazón, los infartos del cerebro. Entonces, ¿por qué pasa esto? Esta grasa, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene? Hay muchas cosas. ¿Qué me iba a decir el hermano? Viene de lo que comemos. Esta grasa entra por la boca. Porque en la medicina siempre hay una letra pequeña, siempre hay un 1 y un 2% de personas que no tienen nada que ver con la grasa, pero que tienen un trastorno en el metabolismo de las grasas y las grasas se les acumulan y esto puede producir muchos problemas, pero esta no es la mayoría de la población. La mayoría de las personas que sufren un infarto no tiene una dislipidemia de tipo familiar ni determinada genéticamente. Son personas que han tenido un estilo de vida que no es saludable. Son personas que están comiendo cosas que no son adecuadas. Son personas que tienen un estilo de vida que no es adecuado, un estilo de actividad que no es adecuado, que tienen un peso que no es adecuado, que tienen chequeos médicos que no son recurrentes, etcétera. Nuestro estilo de vida está acabando con nuestra vida. Nos estamos muriendo de intemperancia
Y a mí me gustaría decir que estas son cosas que están pasando solamente en el mundo, en las personas que no tienen conocimiento del Señor, pero no, en realidad no, está pasando en todas partes. Tengo que decirles, para, ¿verdad?, sed justos primero si queréis ser felices, dice Juan Pablo Duarte. Siendo justo, uno de los libros que se utilizan en las escuelas de cirugía en todo el mundo, que es Schwartz, dice, y eso deberíamos estar muy contentos de eso, dice que los adventistas del séptimo día, y los menciona literalmente, los adventistas del séptimo día tienen menos incidencia de enfermedades de este tipo, como el cáncer y enfermedades cardiovasculares, por el estilo de vida que ellos llevan. Y eso no es un libro de Ellen Harmon de White, ni esa es la Biblia. Eso es un libro de cirugía que menciona literalmente a los adventistas del séptimo día. Y el mundo lo ha reconocido. Las cosas que están escritas para el pueblo de Dios y que han sido depositadas en la iglesia adventista, para que el mundo entero sepa cómo cuidar su cuerpo, cómo cuidar su salud, tienen incidencia desde el punto de vista estadístico en nuestra salud. Somos un poco más saludables que la población general. Pero hay mucho que mejorar todavía. Nosotros tenemos una responsabilidad delante de Dios con nuestro cuerpo. El cuerpo que hemos de Dios recibido no es nuestro. Es algo que ha sido puesto para nuestra gestión, para que nosotros lo administremos, para que seamos los mayordomos de ese bien que el Señor nos ha entregado. Pero si bien es cierto que estamos gestionando un cuerpo, un bien que no es nuestro, también es cierto que llegará el momento en el cual nosotros tendremos que dar cuenta sobre esto. La salud, el cuidado de nuestra salud es un mandato cristiano, es un deber cristiano y es algo que debe asumirse de manera espiritual. Porque, aunque no sé si usted lo sabe, pero una mala gestión, una mala administración, una mala mayordomía de nuestra salud, de nuestro organismo, puede terminar costándole a usted su salvación eterna. Porque eso es un mandato de Dios. Así como Dios mandó muchas cosas que usted tiene que cumplir, también nos ha mandado a nosotros a tener una administración juiciosa y una administración cuidadosa de nuestro cuerpo. Esta es una responsabilidad sagrada. No sé qué tan en serio tomamos nosotros esto, pero este es un asunto de salvación. No sé si ustedes, si en algún momento ustedes habrán visto a alguna persona que le han dado a vivir una casa que no es suya, ¿verdad? Si yo tomo, por ejemplo, a una persona acá de la congregación, si tomamos a nuestro hermano acá de la corbata roja y le digo que me voy a ir de viaje y yo le entrego mi casa allá en la Romana, le digo, hermano, yo voy a estar fuera del país varios años por asuntos de trabajo, estudio, y yo le voy a dejar mi casa para que usted viva ahí. Y resulta que cuando yo regreso, encuentro mi casa con las ventanas rotas, el jardín está lleno de basura, las puertas se han caído, los baños están tapados, la pintura se está despegando de la pared, el techo está lleno de filtraciones, todo el mobiliario de la casa está roto. Y mi hermano viene y me dice, aquí está su casa que usted me dejó, muchas gracias. Esta es su casa. ¿Cómo debería yo tratar al hermano? ¿O cómo lo tratarían ustedes? ¿Qué harían ustedes? ¿Ah? Así le pasó a un hermano. Bueno, yo estaba estudiando allá en Caracas, hubo un hermano que le pasó eso. En serio, así mismo. ¿Qué haríamos? Pues miren, mis hermanos, el Señor nos ha dado una casa a vivir. No es una casa, es un templo. Más grande todavía, mayor responsabilidad. Nos entregaron un templo para administrar. ¿Y con qué cara, mis hermanos? ¿Con qué cara nos presentaremos delante de Dios a decirle, aquí está el templo? ¿Qué me diste? No tiene puertas ni ventanas.
está lleno de basura, los baños están tapados, se le está cayendo la pintura por todas partes, el mobiliario no sirve para nada. Aquí está el templo que me diste, en tus manos, muchas gracias. ¿Cuál deberá o cuál sería la reacción del Señor al recibir de usted ese bien que Él le dio para administrar y presentarse a usted con su cara? Como que el Señor tiene que sentirse bien con esto. Miren, mis hermanos, esto es muy serio. Esas cosas el Señor se las toma en serio. El Señor pedirá cuentas por eso. Pedirá cuenta por el tiempo, por la gestión del tiempo. Pedirá tiempo por la gestión de los tesoros, de las finanzas. Pedirá tiempo por la gestión de los terrenos. Y pedirá cuentas a sí mismo por la gestión del templo. En algún momento veremos la cara de Dios y ante su rostro tenemos o tendremos que hablarle sobre lo que pasó con nuestro cuerpo. Miren, mis hermanos, tenemos que mejorar nuestro estilo de vida. Tenemos que mejorar nuestra forma de alimentarnos. Tenemos que mejorar la manera de comportarnos porque todo esto incide en nuestra salud. Tenemos que ingerir una dieta sana. Tenemos que tener cuidado con lo que estamos llevando a nuestro organismo porque esto está convirtiéndose en causa de muerte en millones de personas alrededor del mundo. Tenemos que disminuir las grasas, tenemos que disminuir el sodio, tenemos que disminuir los productos muy procesados, muy elaborados y volver a las dietas más naturales, volver a las dietas menos procesadas, volver a los alimentos menos elaborados, que son de hecho los más saludables, son los que tienen menos efectos indeseados y son de hecho hasta más baratos. Hay que hacer ejercicio, hay que hacer 40 minutos de ejercicio al día, aunque sea 5 veces a la semana. Hay que evitar, creo que esto no hay que hablarlo con los hermanos de la iglesia, pero hay personas que no pertenecen a esta congregación y que no viven este tipo de cuidado. Hay que evitar el consumo del tabaco. Esto hace bastante daño, mucho daño. Las personas que consumen tabaco pueden desarrollar diferentes enfermedades. Usted pensará que solamente desarrollan cáncer de pulmón. Estadísticamente la principal causa de muerte en los pacientes que fuman no es el cáncer de pulmón. Estadísticamente son los infartos, es el daño cardíaco porque el tabaco termina dañando las arterias no solamente del corazón, termina dañando las arterias de todo el organismo. Verifique y controle su riesgo cardiovascular, tiene que ir al médico con frecuencia, tiene que hacerse sus chequeos rutinarios cada año. Ante la presencia de alguna condición de salud, usted debe de recibir seguimiento, debe de hacer tratamiento. Esto no debe olvidarlo. Cuando empezó la pandemia, muchas personas perdieron el seguimiento médico y dejaron de usar los medicamentos para la presión arterial. Algunas personas dejaron de ir a hacerse sus chequeos porque tenían miedo de ir al hospital. Y como consecuencia de eso, creo que en un solo mes terminé operando como 7 hemorragias cerebrales hipertensivas, personas con problemas de la presión que hicieron hemorragias cerebrales muy graves y terminaron todos en quirófano, cuidados intensivos, con discapacidad, algunos murieron, etcétera, etcétera, por algo que se pudo prevenir con 2 pastillitas, por algo que se pudo prevenir caminando, controlando el peso, guardando lo que nosotros ingerimos. Hay que medirse la tensión arterial, hay que medirse los lípidos en la sangre, hay que tener cuidado con el azúcar sanguínea porque todo eso es determinante para nuestra salud. Cuide su tensión arterial, hay que cuidar la tensión arterial. Esto en los primeros estadios no da síntomas, así que usted debe de ir al médico. El médico no va a ir a la casa a tomar la tensión arterial. Usted debe de ir a tomarse la tensión arterial cada cierto tiempo. Y si ya ha sido diagnosticado con hipertensión arterial, debe de mantener los chequeos y los tratamientos. Yo recuerdo que cuando yo estaba iniciando la escuela de medicina, me regalaron un estetoscopio y me regalaron un esfigmomanómetro, el aparato de medir la tensión arterial. Y empecé yo a tomar la tensión arterial a todo el mundo en la casa. Imagínense, un juguete nuevo. Y me encuentro con que mi papá tiene la tensión arterial. Le digo, pero aquí dice que tu presión está alta. Tienes que hacer tratamiento, tienes que ir al médico para que te diga qué debes de hacer. Pero el Señor no lo creyó.
yo no me siento nada y yo no tengo ningún tipo de molestia en mi organismo, lo cual no significa que usted está sano, ¿verdad? Yo no tengo ningún tipo de molestia, yo no estoy enfermo, yo no tengo nada. La tensión arterial estaba alta. Poco tiempo después, el señor sufrió una hemorragia cerebral hipertensiva también. La tensión arterial subió a niveles muy críticos, le rompió un vaso sanguíneo del cerebro y terminó con una hemorragia cerebral también, de la cual afortunadamente se recuperó, lo cual no siempre ocurre. Mucha gente con hemorragias cerebrales muere, por gracia de Dios se recuperó. El hecho de que usted no sienta nada no significa que usted no tiene nada. Usted puede estar o sentirse muy bien teniendo una condición de salud de mucha importancia. Hace 2 días vimos en el hospital un paciente con un tumor cerebral muy grande en un área del cerebro bastante delicada, que hasta hace un par de días estaba perfectamente bien, pero tenía un tumor cerebral que todavía no había dado síntomas, pero él se sentía bien. El hecho de que usted se sienta bien no significa que está bien, así que tiene que hacerse sus chequeos rutinarios, tiene que comer de manera adecuada, hay que tratar de disminuir los niveles de sal en la dieta. La Organización Mundial de la Salud dice que una dieta saludable debe contener aproximadamente 5 miligramos de sal. Ustedes saben que los dominicanos somos muy espléndidos, ¿verdad? Y nosotros no nos podemos quedar detrás con nada. Así que la dieta dominicana tiene 25 miligramos de sal al día. Aunque la Organización Mundial de la Salud dice que son 5, nosotros somos muy especiales. Nosotros necesitamos 25. Y por eso tenemos una estadística inmensa de pacientes hipertensos, de pacientes con problemas crónicos del corazón y demás complicaciones. Entonces, es tiempo de comer saludable, es tiempo de eliminar el sedentarismo, es tiempo de cuidar la actividad. Yo tengo un reloj puesto que cada vez que yo paso más de 1 hora sin moverme, se enciende una alarma. Muévete, muévete, muévete. Ya yo me siento mal con este reloj. Es como si el reloj me acusara. Yo siento como que el reloj se ha convertido en un jefe, un duro jefe. Tienes que pararte de ahí. Muévete, muévete. Y eso usted lo puede hacer también. Actividad, tiene que moverse, porque el movimiento es vida. Entonces, mis hermanos, como le dije anteriormente, vinimos a recordar la mayor parte de las cosas que necesitamos para ser sanos, ya las sabemos. Solamente necesitamos algunos kilos de conocimiento y varias toneladas de voluntad, varias toneladas de discernimiento espiritual, varias toneladas de relación con Dios para nosotros poder llevar a cabo estas normas básicas de la temperancia. Ya están escritas, el Señor solamente necesita de nuestra voluntad, ya nosotros las conocemos, solamente tenemos que subordinar ante el Señor nuestra voluntad para que nos ayude a vivirlas. El deseo del Señor ha sido expresado en esta mañana y el deseo del Señor para con nosotros es que tengamos salud, así como prospera nuestra alma. Que el Señor les bendiga. Gracias, doctor William del Rosario. Gracias por compartir con nosotros este importante mensaje y oportuno, ¿verdad? Así que vamos a cuidar la casa, es el desafío, ¿verdad, Abel? Es el desafío nuestro. Vamos a cuidar la casa para que cuando venga el dueño la encuentre bien, ¿verdad? La encuentre en condiciones. Que esté engrasadito, digo, sin grasa de aquella, ¿verdad? Las ventanas, que corran bien, ¿verdad? En el aspecto de la ventana. Bien, recibimos la bendición de tener al doctor hoy en la mañana, más temprano, y en este culto segundo. Gracias de verdad a ustedes por venir, y sabemos que ha sido de bendición, doctor. Gracias de verdad. Que le decía yo al doctor ahorita, doctor, hace días que no lo veía, que no, y me dijo, pastor, hasta yo hace días que no me veo, porque ha tenido mucho trabajo. Pero gracias porque apartó este momento y aceptó la invitación de compartir con nosotros estos consejos tan sabios de la palabra de Dios y a nivel científico también.
Dios le cuide y estamos agradecidos. Así que a las 3 de la tarde, Conexión Bíblica. Frandeli es nuestra finalista en Conexión Bíblica. Vamos a apoyarla a las 3 páginas de la asociación. Y el doctor entonces haga esta oración, doctor, no se me vaya, para que haga esta oración. Vamos a estar de pie, por favor. Te damos gracias, Señor, por darnos este momento en el que hemos compartido estos consejos muy puntuales acerca de tu palabra en lo concerniente a la salud. Pedimos, Señor, que estas palabras no solamente sean palabras, no sean solamente sonidos que se queden en el techo, sino que sean energía, que vayan a nuestro ser y a través de la gracia de tu Espíritu puedan transformar nuestra vida. Te pedimos perdón porque nosotros sabemos que no hemos estado a la altura de tus exigencias, que no hemos estado a la altura de tus deseos, y te pedimos que a partir de hoy tú puedas moverte en nuestro interior, modificar nuestros gustos y nuestros deseos a fin de que se parezcan a los tuyos. Perdona nuestras faltas, limpia nuestro cuerpo de todo mal, cura nuestras enfermedades. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, entonces ya ustedes saben, gracias por venir. Nos despedimos así. Los abrazos los seguimos guardando. Y doctora Diana Cueto, gracias. Ya tenemos casi la criatura de presentación, casi, ¿verdad?